En una historia que se ha repetido ya demasiadas veces, el 2 de diciembre de 1851, Luis Bonaparte da un golpe de Estado contra la República Francesa. El 14 de enero de 1852, proclama una constitución que refuerza los poderes del Ejecutivo en detrimento de las cámaras legislativas. Se recuperará la confianza y la fe del pueblo en quienes lo gobiernan. Y así elaboraremos el punto de partida indispensable para enfrentar la grave crisis por la que atraviesa nuestro país. Los objetivos principales de Luis Bonaparte eran dos: reprimir al entonces pujante movimiento obrero y servir a los intereses del capital financiero francés mediante la guerra imperialista. Su régimen dictatorial, de golpe de Estado desde dentro del propio régimen parlamentario y de dictadura ultrarrepresiva disfrazada de democracia burguesa, recibió el nombre de bonapartismo. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción. Prensa, compadre. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. ¿Cuál es la orden, jefe? ¿Puede estar algún senador? ¿No se puede? ¿Puede estar los senadores? Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial. El 2 de diciembre de 1852 es solemnemente proclamado el Segundo Imperio francés. Al desatar la guerra contra Prusia, el autoproclamado Napoleón III no solo pretendía una mera expansión del capital francés y de sus mercados internacionales, aplastando al competidor y adversario alemán, sino también popularizar su régimen despótico mediante la aureola de defensor de la patria en contra del pérfido enemigo extranjero. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la unión nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La propaganda ultranacionalista se desata en pro de la guerra contra la Prusia de Bismarck. En julio de 1870, en pleno fragor de ese conflicto en que se está derramando la sangre de los trabajadores franceses y alemanes, enfrentados unos contra otros, convertidos en carne de cañón a mayor gloria de intereses dinásticos y económicos, se publica en La Réveil, órgano francés de la Asociación Internacional de Trabajadores, el manifiesto a los obreros de todas las naciones. Una vez más, bajo el pretexto del equilibrio europeo y del honor nacional, la paz del mundo se ve amenazada por las ambiciones políticas. Obreros de Francia, de Alemania, de España, unamos nuestras voces en un grito unánime de reprobación contra la guerra. Guerrear por una cuestión de preponderancia o por una dinastía tiene que ser forzosamente considerado por los obreros como un absurdo criminal. Contestando las proclamas guerreras de quienes eximen a sí mismos de la contribución de sangre y hallan en las desventuras públicas una fuente de nuevas especulaciones, nosotros, los que queremos paz, trabajo y libertad, alzamos nuestra voz de protesta. Hermanos de Alemania, nuestras disensiones no harían más que asegurar el triunfo completo del despotismo en ambas orillas del Rin. Obreros de todos los países, cualquiera que sea por el momento, el resultado de nuestros esfuerzos comunes, nosotros, miembros de la Asociación Internacional de los Trabajadores, que no conoce fronteras, os enviamos, como prenda de una solidaridad indestructible, los buenos deseos y los saludos de los trabajadores de Francia. Para enardecer el ánimo de los patriotas, la Prusia de Bismarck reivindica los dos territorios germanófonos de Francia, Alsacia y Lorena. Es la excusa del irredentismo territorial para movilizar a las masas con la excusa del patriotismo, precisamente el que será el germen del nacimiento del fascismo a partir de 1919, tras la devastadora Primera Guerra Mundial.
En 1870, año del estallido de la guerra franco-prusiana en que los intereses imperialistas de ambas potencias se disfrazan de desinteresado y sacrosanto patriotismo, el movimiento obrero francés, vanguardia del movimiento obrero mundial en aquel grave momento histórico, ya llevaba 4 décadas en ascenso. La clase obrera no solo vivía y trabajaba en míseras condiciones, sino que además estuvo durante largo tiempo excluida de los más elementales derechos de corte democrático burgués. El sufragio censitario del llamado liberalismo doctrinario de la época tan solo permitía el voto de los grandes contribuyentes del país. Era un Estado únicamente a la medida de oligarcas y burgueses. En la Revolución de 1848, en que la clase trabajadora francesa desempeñó un papel fundamental, el rey Luis Felipe fue expulsado del país, se conquistó el derecho al sufragio universal y se proclamó la República. 20 años antes que en España, en Francia el liberalismo doctrinario que impedía votar a las masas populares fue derrocado. Entretanto, se continuaban desarrollando allí diversas corrientes ideológicas socialistas, desde el utopismo de los falansterios de Charles Fourier hasta corrientes más combativas. En el gobierno provisional de 1848 será la primera vez en la historia en que un socialista participe en la gobernación de un país. Se trata de Louis Blanc. Este historiador presidió la Comisión para los Trabajadores y creó los talleres nacionales para dar empleo a los proletarios en el paro. Cuando hable de 3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo, Lenin citará la filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo francés. En 1871, en vísperas de la Comuna, 3 corrientes ideológicas principales se disputaban la hegemonía en el proletariado: el anarquismo de Bakunin, el socialismo de Blanqui y el marxismo. Francia es derrotada, los prusianos ponen sitio a París. Las ambiciones imperialistas y los aspavientos demagógicos de Napoleón el Menor han acabado con el Segundo Imperio. La burguesía proclama la Tercera República. El flamante presidente del nuevo régimen, Adolphe Thiers, ordena a los soldados entregar las armas, pero el ejército francés, constituido en su inmensa mayoría por obreros y campesinos forzados a la guerra, se niega. Los trabajadores han sido conducidos inútilmente a la muerte y se rebelan contra el gobierno burgués. Este se retira a Versalles. La burguesía, los conservadores y los monárquicos abandonan París, comienzan a hostigar la ciudad, capturan rehenes obreros y los fusilan. ¡Preparen! ¡Apunten! Hermanos, arrojad esas armas, abrazad la causa del ideal libertario. Durante su escaso mes de existencia, la Comuna, primer estado obrero de la historia, lleva a cabo algunas realizaciones memorables para la clase trabajadora parisina.
No solo las condiciones de trabajo fueron humanizadas y dignificadas, se proporcionó a los escolares ropa y comida gratuitas, se legisló la separación de Iglesia y Estado, el ejército convencional burgués fue reemplazado por los trabajadores armados, se bajaron los alquileres y se aplazaron las deudas, se abolió la pena de muerte. Pero el sueño de un Estado obrero y de la resistencia contra el multitudinario ejército de la República de Thiers no puede durar eternamente. La Comuna cae. Comienzan los fusilamientos masivos, que no terminarán con la rendición de los obreros. La represión es feroz. En torno a 30.000 personas son asesinadas de forma arbitraria y cruel, sin juicio alguno. Peones de 120 se rebaja a 80 pesos por mes. Carreteros de 130 a 90 pesos. Ovejeros de 140 a 100 pesos. Cocineros de estancia de 160 a 120 pesos. Arrieros por día de 25 a 12 pesos. Estos salarios reemplazan a los del anterior convenio que queda definitivamente derogado. El recuerdo de vuestra actuación en la Patagonia perdurará en la memoria de sus habitantes como enseñanza de lo que son capaces los hombres inspirados en el cumplimiento del deber y en la grandeza de la patria. Sé que usted hace la pregunta no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. ¿Cómo te llamas? Esperillón González, señor. Ahora te me vas derechito a lo de tu patrón. Y de hoy en adelante, si él te manda a hacer de perro, te pones en 4 patas y ladrás. ¿Entendido? Está bien, señor. En una historia repetida ya 1000 veces, la clase obrera es la defensora de la libertad y de los derechos sociales. Ya en 1881, Pablo Iglesias, fundador del primer partido marxista español, había profetizado la resistencia popular en 1936 para defender y profundizar las conquistas políticas y sociales de la clase obrera y del pueblo español con estas palabras: para luchar seriamente con los carlistas e impedir al mismo tiempo que un general victorioso proclame rey de España al heredero de don Alfonso, será necesario armar al pueblo, es decir, a la clase obrera. Y como el pueblo de hoy no tiene las mismas ideas que el que formaba las milicias populares y los cuerpos de voluntarios de las dos guerras civiles precedentes, como es en gran parte revolucionario y socialista, podría muy bien ocurrir que después de haber destruido a los partidarios del oscurantismo y salvado la República, se sirviese de sus armas para obtener para él algunas ventajas positivas. Pero la lucha de clases, como la historia, tiene el vicio de ser muy testaruda y por mucho que algunos quieran enterrarla, la historia continúa.